Buenas noches, Doc. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Doc. Bueno, vamos por la última clase del año, ¿sale? Vamos a empezar a ver las valvulopatías mitrales que marca el programa. Vamos a ver insuficiencia y luego rápidamente estenosis mitral, ¿no? Recordemos que la válvula mitral se encuentra localizada entre lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la aurícula izquierda, ¿no? Como todos los aparatos valvulares, la función es regular el paso de sangre en un solo sentido. Y en este caso, la función de la válvula mitral es permitir el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. ¿En qué fase del ciclo cardíaco pasa la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo? Pues en la diástole, Eso, en la diástole, correcto. Eso es lo normal, que la sangre pase de la aurícula al ventrículo izquierdo en la diástole, ¿sale? Eso es lo normal, ¿sale? Durante la sístole, la válvula mitral se tiene que cerrar y la sangre debe pasar del ventrículo hacia la aorta, ¿ok? Algunas personas que están enfermas y que tienen insuficiencia mitral, durante la sístole, la sangre regresa o regurgita hacia la aurícula durante la sístole. Y eso es lo que se conoce como insuficiencia mitral. Cuando la sangre regurgita, voy a poner otro copa que sea mejor. Cuando la sangre regurgita del ventrículo hacia la aurícula durante la sístole. ¿Ok? Para que la válvula funcione normalmente no es suficiente con que las valvas o cúspides estén íntegras. En el caso de la válvula mitral tiene dos valvas. Es necesario que todo una serie de componentes que se conoce como aparato valvular mitral funcionen de forma sincronizada para que la válvula haga su trabajo. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, primero un anillo fibroso que está localizado entre la aurícula y el ventrículo izquierdo y es a donde están fijadas las cúspides o valvas de la mitral, ¿no? Por ejemplo, cuando envejecemos o el hecho de envejecer puede ocasionar que este anillo fibroso se calcifique. Entonces, cuando estamos sanos, este anillo fibroso acompaña a la sístole para facilitar a la contracción del ventrículo para facilitar que las valvas o cúspides coapten, o sea, se unan de forma adecuada. Si se calcifica, se va a poner rígido y durante la sístole va o puede condicionar que las válvulas no se unan, no coapten, y eso puede ser una causa de insuficiencia mitral. Otro componente, obviamente, de la válvula mitral, pues son las cúspides, que la válvula mitral únicamente tiene dos. Otros son los cordones tendinosos que unen las valvas con los músculos papilares. ¿Cuántos músculos papilares tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos músculos papilares tenemos? ¿Dos? Dos. como 9, doc. No, nomás son dos. No, son dos. El posteromedial y el anterolateral, ¿sale? O tal cosa como posterior o anterior. Tenemos únicamente dos músculos papilares. Aquí, por ejemplo, el músculo posterior solamente recibe aporte de sangre de una arteria, que es la descendente posterior, ¿no? La descendente posterior que rama en la mayoría de las personas de la coronilla derecha. Y el músculo papilar anterior recibe sangre de la DA y de la circunfleja. Entonces, por ejemplo, en los infartos inferiores, donde la arteria responsable de la vértebra es con la derecha, y por lo tanto está elevado el ST en D2, D3 y ABF, ¿no? Se puede comprometer el flujo sanguíneo hacia el músculo papilar posterior, que cause necrosis y que eso condicione
insuficiencia mitral. O sea, los pacientes que tienen infartos inferiores tienen tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia mitral como complicación mecánica del infarto, porque el músculo papilar posterior únicamente recibe aporte de sangre de una sola arteria, que es la ascendente posterior, a diferencia del músculo anterior, recibe aporte sanguíneo de dos arterias, de la de A y la C. ¿Ok? Entonces, el anillo fibroso, las valvas, los cordones tendinosos y los músculos papilares forman parte del aparato valvular y su función es precisamente permitir impedir que durante la sístole ventricular la sangre regrese o regurgite hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? Y de ahí se basa la clasificación. Bueno, esta definición creo que hemos platicado hasta el momento. La insuficiencia mitral es el reflujo, la regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular y la clasificamos en dos tipos, orgánica y funcional. O también se conoce como orgánica o primaria o funcional y secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la insuficiencia mitral orgánica falla o primaria, falla algún componente del aparato valvular, que es lo que condiciona que se presente la insuficiencia mitral. Fallan las cúspides, falla el anillo fibroso, fallan los cordones o fallan los músculos papilares. Algún componente del aparato valvular mitral es el que condiciona la insuficiencia mitral. Por el contrario, en la insuficiencia mitral secundaria o funcional, el aparato valvular está íntegro, todos los componentes del aparato valvular están sanos, pero ahí el problema es que el corazón está dilatado, como por ejemplo, lo más obvio es la miocardiopatía dilatada. El ventrículo está tan dilatado que aunque todo el componente valvular está íntegro, como está dilatado, no permite que las valvas o cúspides de la mitral coapten de forma adecuada y es lo que condiciona la insuficiencia mitral. Esta clase casi siempre está enfocada, bueno, prácticamente está enfocada en la insuficiencia mitral primaria, y también es el tipo de insuficiencia que tenemos más información sobre qué es lo mejor para el paciente, qué podemos ofrecerle de tratamiento quirúrgico al paciente. Respecto a la insuficiencia mitral secundaria es más compleja y no tenemos mucha evidencia al respecto, ¿no? ¿Qué puede condicionar que un paciente presente insuficiencia mitral primaria, ¿no? Lo que platicamos, algún componente de la patología. Una causa muy frecuente es la valvulopatía reumática, ¿no? Recordemos que hay una bacteria que se llama Streptococcus hemolytica que puede condicionar esta enfermedad que se llama fiebre reumática y que causa una pancarditis, una inflamación del corazón, incluyendo los aparatos valvulares, y que se piensa que es un mecanismo cruzado donde nuestro mismo sistema de defensa ataca al corazón, pues hay un proceso cicatrizal alrededor de las válvulas. La fibra reumática afecta probablemente la mitral, en segundo lugar la aórtica y en tercer lugar la tricúspide, ¿no? Incluso puede afectar a las dos al mismo tiempo, ¿no? A la mitral y la aórtica. Entonces es una causa, ¿no? La valvulopatía reumática sigue siendo una etiología de la valvulopatía mitral, tanto de la estenosis como de la insuficiencia mitral. Otra causa es el prolapso valvular, donde habitualmente lo que pasa es que los cordones tendinosos están muy elongados y entonces durante la sístole ventricular las cúspides sobrepasan el anillo auriculoventricular y entran dentro de la aurícula izquierda, ¿no? Eso se conoce como prolapso valvular mitral y es otra condicionante de que el paciente pueda desarrollar insuficiencia mitral. El de la disfunción musculopapilar, ya lo habíamos predicado anteriormente, ¿no? Principalmente el que tiene más riesgo es el músculo papilar posterior en los infartos inferiores porque es el que únicamente recibe aporte de una sola arteria coronaria, ¿no? Que es la descendente posterior. También otra causa puede ser la ruptura de los músculos papilares, como la vemos, por ejemplo, en las endocarditis o también en trauma, ¿no? Algún impacto de desaceleración grave puede condicionar que se rompa un músculo papilar y que sea la condicionante de la insuficiencia mitral. ¿Ok? Esto es lo mismo, pero pues en cuadrito, ¿no? Y vamos a platicar qué es lo que pasa o qué es lo que le pasa al corazón del paciente que tiene insuficiencia mitral y por eso el cuadro clínico que les caracteriza. Bueno, vamos a ver que durante la sístole ventricular, la sangre normalmente tiene que ir hacia la aorta en contra de las resistencias periféricas, pero si el paciente tiene insuficiencia mitral, y estamos hablando de la insuficiencia mitral crónica, que es mejor compensada, si el paciente desarrolla insuficiencia mitral aguda y no hay tiempo de desarrollar mecanismos compensatorios, el paciente le va muy mal. Entonces, esto que estamos platicando de la insuficiencia mitral
que se presenta de forma crónica y permite que el corazón se adapte y permite que el paciente pueda, al igual que en las otras valvulopatías crónicas que hemos platicado, que el paciente pueda incluso cursar asintomático durante mucho tiempo. Entonces aquí durante la sístole ventricular, la sangre va normalmente hacia la aorta, pero una parte de la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda, ¿no? Que gradualmente se va a ir dilatando, aumentando de tamaño, y en la siguiente diástole, el volumen de sangre que entra hacia el ventrículo izquierdo se encuentra incrementado. Esto va a condicionar que, al igual que como vimos en la insuficiencia aórtica, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo se encuentre incrementado. Si aumenta el volumen, obviamente hay que aumentar el radio y, de acuerdo a la ley de Laplace, de forma proporcional va a aumentar la presión. E inversamente proporcional va a aumentar el espesor de la pared ventricular. ¿Ok? Entonces va a pasar exactamente el mismo secuela, bueno, mecanismo compensatorio que vemos en el paciente que tiene insuficiencia aórtica. Al aumentar el volumen telediastólico, ¿no? Aumenta el radio de forma proporcional, aunque se incrementa el radio, aunque se incrementa la presión, y de forma compensatoria aumenta el espesor de la pared ventricular. O sea, este paciente va a tener miocardiopatía dilatada, va a estar dilatado, bueno, no es miocardiopatía dilatada, pero va a estar dilatado el ventrículo, y de forma compensatoria va a estar aumentado el espesor de la pared ventricular, ¿no? Entonces, es algún fenómeno muy parecido a lo que vemos en el paciente que tiene insuficiencia aórtica, ¿no? Y aquí queda, creo que un poquito mejor ejemplificado. Vemos la válvula mitral en este lugar, la sangre regurgita durante la sístole ventricular. Esto va a condicionar que en la siguiente diástole aumente el volumen telediastólico, aumente la presión y de forma compensatoria el espesor de la pared ventricular, ¿no? Lo mismo que vemos en insuficiencia aórtica. Y ese mecanismo se conoce como ley de Laplace. Una aurícula izquierda incrementada de tamaño va a aumentar la presión dentro de la aurícula izquierda y con el tiempo puede aumentar la presión en los vasos que desembocan en la aurícula izquierda, que son las venas pulmonares. Y el paciente puede estar con el tiempo hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el síntoma que presentan las personas que tienen hipertensión venocapilar pulmonar? Disnea. Disnea, ¿no? Es la causa de disnea de origen cardíaco. El grado más extremo de esta hipertensión venocapilar pulmonar es que el alveolo, en lugar de estar ocupado por aire, se ocupa por líquido. Y eso se llama edema de pulmón y es algo mucho, muy grave, ¿no? Obviamente que este cuadro de disnea, que puede ser disnea de esfuerzo, eventos de disnea plástica nocturna, ortopnea, pues caracterizan la insuficiencia cardíaca. El cuadro clínico por el cual el paciente que tiene insuficiencia mitral va a acudir con nosotros es disnea y es relacionado a que el paciente está desarrollando insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca crónica puede tener varias etiologías. Una de ellas son las valvulopatías y entre ellas la insuficiencia mitral. Y aquí vamos a ver algo que no había pasado con la valvulopatía aórtica, que esta hipertensión venocapilar pulmonar con el tiempo puede desarrollar que se desarrolle hipertensión arterial pulmonar, que el paciente desarrolle hipertrofia del ventrículo derecho, inclusive que desarrolle insuficiencia tricuspide. Entonces vemos cómo en la valvulopatía mitral, tanto en la insuficiencia como en la estenosis, un problema del lado izquierdo del corazón se puede pasar hacia el lado derecho. El paciente que tiene insuficiencia mitral crónica, con el tiempo puede desarrollar hipertensión arterial pulmonar. ¿Hasta ahí alguna duda? No, doc. No, está sencillo, No, bueno, más o menos, ¿no? Y eso pues van a ser los datos clínicos que vamos a encontrar a la exploración física, ¿no? El latido de punta va a estar desplazado porque el paciente pues va a tener este crecimiento auricular, ¿no? Perdón, ventricular. Puede percibirse un frémito. ¿Alguien recuerda qué es un frémito? son las vibraciones, ¿no? Ajá, las vibraciones vocales. Exacto, es como un soplo palpable, ¿no? Y ese frémito sistólico se va a localizar en el foco mitral, ¿no? De forma característica, habíamos platicado que habitualmente las valvulopatías se caracterizan a la auscultación o a la exploración física porque soplan, y la insuficiencia mitral no es la excepción. Y ahí no tiene mucha ciencia o no busca ser complejo el asunto, en el aspecto en que si tienes una valvulopatía aórtica, pues el foco donde vas a auscultar el soplo o el epicentro del soplo, se escucha con mayor intensidad,
es precisamente donde está enferma la válvula. Si es aórtica la valvulopatía, pues en el foco aórtico. Si es mitral, en el foco mitral. También aquí es importante que recordemos, esto lo hemos platicado antes, que la localización habitual del APES cardíaco es el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Pero cuando alguien tiene dilatado el ventrículo izquierdo, este latido de punta se va a desplazar. Puede ser por debajo por debajo del quinto espacio y hacia afuera de la línea media clavicular. Así como se desplaza el APES cardíaco de exploración, también a la auscultación voy a desplazar mi foco de auscultación para poner mi campana precisamente donde yo percibo que se encuentra el APES cardíaco. Y ahí vamos a auscultar que se presenta un soplo. ¿Cuál es la posición ideal para auscultar el foco mitral? ¿Alguien la recuerda? Pachón. En posición de pachón, así es, de cúbito lateral izquierdo. Cuando ponemos al paciente acostado sobre su lado izquierdo, favorece que la punta del corazón se acerque hacia la pared costal y eso favorece que sea más fácil tanto su palpación como su auscultación. Y vamos a percibir un soplo. Recordamos que aquí el problema en la insuficiencia mitral es que la sangre regurgita del ventrículo hacia la aurícula de forma normal durante la sístole ventricular. Por eso el soplo va a ser sistólico. El soplo de la insuficiencia mitral es un soplo que se produce en el foco mitral durante la sístole y de forma característica es holosistólico. ¿Qué quiere decir la palabra o el término holosistólico? Está en todo el proceso de la sístole. Exacto, que abarca toda la sístole ventricular, ¿ok? Que abarca toda la sístole, ¿no? O lo sistólico. Puede irradiarse axila o a dorso, ¿no? Puede haber un chasquido de apertura mitral al inicio de la diástole, principalmente con la etiología reumática, por este proceso cicatrizal que condiciona la fiebre reumática, ¿no? Puede haber un chequeo telestólico en el síndrome de Barlow, entonces predicar el síndrome de Barlow. Obviamente que la presencia de un S3, también conocido como ritmo de galope, es característico es un dato que encontramos en la insuficiencia cardíaca precisamente por esta dilatación ventricular y pues la insuficiencia mitral que condiciona esta dilatación del ventrículo izquierdo, pues no es la excepción. Vamos a encontrar un S3. Y vamos a encontrar, también en la pruebas física podemos encontrar un reforzamiento del segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar. Este reforzamiento del segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar es característico de la hipertensión arterial pulmonar. Como hemos platicado en las diapositivas previas, la valvulopatía mitral, tanto la insuficiencia como la estenosis, puede condicionar que el paciente desarrolle con el tiempo hipertensión arterial pulmonar. Y este reforzamiento del segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar es un dato clínico que podemos encontrar en el paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Ok, ¿saben qué? Me faltó compartir el sonido para que escuchemos el soplo. Déjenme, permítanme hacerlo de una vez para que el que tenga audífonos si quiere, pues pueda escuchar el soplo, ¿no? Que caracteriza a la insuficiencia mitral. Okay. Ahí va el soplo. Entonces quedamos que está entre el S1 y el S2. El S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 es el cierre de las válvulas sigmoideas. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, termina la diástole e inicia la sístole. Y la sístole termina con el cierre de las válvulas sigmoideas. Por eso todo lo que escuchemos entre S1 y S2 es sistólico y lo que escuchemos entre el S2 y el S1 siguiente va a ser diastólico. Yo creo que una forma muy sencilla de ser platicado es tratar de identificar el S2. Si el soplo escucha antes del S2, ¿no? Antes del S2 sería sistólico. Y si se escucha después del S2, sería diastólico. Ok, vamos a escuchar el soplo característico de la insuficiencia mitral, que va a estar en el foco mitral y que, como hemos platicado hace un momento, el lugar o la posición idónea que va a facilitar la auscultación del foco mitral es la posición de pachón, es decir, en decúbito lateral izquierdo. Escuchen ustedes el soplo de insuficiencia mitral.
¿Qué opinan? ¿Sí parece o no? Bueno, sí, es un suprastólico. ¿Sí lo escucharon? Sí, doc. Ok, ahí va otra vez, escúchenlo otra vez. Bueno, ahora bien, ya platicamos respecto al cuadro clínico, que básicamente son síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más frecuente que presenta el paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Bueno, disnea. Ya platicamos de que vamos a encontrar expresión física y vamos a platicar de dos estudios básicos para poder abordar un paciente que tenga sospecha de que tenga una enfermedad cardíaca, ¿no? Uno es el electrocardiograma. En base a la fisiopatología que presenta el paciente que tiene insuficiencia mitral, ¿qué esperan encontrar en el electrocardiograma? ¿Qué esperan ustedes encontrar en el electrocardiograma? Harim, Doc, a ver, ¿qué en base a lo que acabamos de platicar ahorita, qué esperas encontrar o qué hallazgo ¿puede electrocardiográfico? haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Exacto, ¿no? Exacto, podemos encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Bueno, de eso hemos platicado tanto en clases previas, el índice Sokolov, el índice de Lewis, la onda de RNABL, habitualmente pueden tener eje eléctrico vía izquierda, o sea, hay varios criterios electrocardiográficos. Y de la aurícula, ¿qué podemos encontrar? Como la aurícula está crecida, podemos ver la presencia de ondas P mitrales. ¿Alguien recuerda cómo la P mitral? Como una Una M. M. Como una M, exacto. Recordemos que la P no debe medir de largo más de 2.5 milímetros, o sea, más de 0.10 segundos. Si mide más, pues va a aparecer una letra M y es la P mitral. Ahora bien, vamos a ver que en la valvulopatía mitral, tanto en la insuficiencia y más frecuentemente en la estenosis mitral, eh, el paciente por este crecimiento de la aurícula izquierda puede ser el sustrato para que se presente una arritmia muy frecuente que se conoce como fibrilación auricular. ¿Vale? El paciente puede cursar con fibrilación auricular por este crecimiento importante de la aurícula izquierda. ¿Ok? Bueno, y en la radiografía de tórax, pues va a depender si es aguda o crónica, pero habitualmente eh, en la teletórax, vamos a ver que en la silueta izquierda vamos a tener, en la silueta izquierda del mediastino, va a tener tres arcos. El primero corresponde a la aorta, ¿sale? El segundo al pulmonar y el tercero al ventrículo izquierdo. Bueno, el paciente que tiene insuficiencia mitral se va a caracterizar porque va a tener un cuarto arco y es condicionado por la aurícula izquierda, por el crecimiento auricular. Tanto la insuficiencia mitral como la estenosis mitral se van a caracterizar en la radiografía porque van a tener cuatro arcos en la silueta del lado izquierdo, cuando habitualmente nada más son tres. Y el arco que sobra es por este crecimiento auricular izquierdo. Otro dato característico de la insuficiencia mitral es que va a cursar con cardiomegalia. ¿Cuál es la proyección ideal para valorar la silueta cardíaca? PA. PA, exacto. Muy bien, PA, una tele de tórax. Excelente, muy bien. Esto, pues, no es algo que se lo aprendan, es cultura general y son los criterios ecocardiográficos de la insuficiencia mitral grave. Primaria grave, porque los secundarias son distintos. Primaria grave, que es donde tenemos más evidencia en qué momento tratar a un paciente de forma quirúrgica. Pero lo mismo que les he platicado, o el punto de platicarles esto es lo mismo que les he dicho con la valvulopatía aórtica. El ecocardiograma es el estudio fundamental que me permite confirmar mi diagnóstico, valorar la etiología y también valorar qué tan serio, qué tan grave es el problema. De tal forma que vamos a ver que hay unos criterios que nos van a ayudar en la ciencia mitral primaria a definir
qué podemos hacer para cuando el paciente tiene insuficiencia mitral, en qué momento estaría indicado operar al paciente, ¿no? Y que esa cirugía puede ser, dependiendo cuál es la causa de la insuficiencia mitral primaria grave, es reparar, por ejemplo, si se rompió un cordón tendinoso, pues a lo mejor se puede reparar, ¿no? O bien reemplazar la válvula mitral por una válvula protésica, que puede ser mecánica, que puede ser biológica, con lo que ya hemos platicado, ¿no? Hay unos dispositivos percutáneos que permiten disminuir la insuficiencia mitral, acercar, ¿no? Mitral clips, pero bueno, eso no vamos a explicar mucho. Lo importante es que ustedes conozcan lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar la exploración física del paciente que tiene insuficiencia mitral? La etiología también es importante que la estudien, que la conozcan, y hallazgos electrocardiográficos y de teletórax, ¿no? Lo que están ahí, pues obviamente es que cuáles son las indicaciones estrictas para la cirugía. Bueno, el paciente que tiene insuficiencia mitral grave, primaria grave, que tiene una FEBI conservada con síntomas, y si está asintomático, bueno, siempre y cuando tenga una FEBI menor del 50 o esté dilatado, un diámetro peristólico del ventrículo izquierdo mayor de 45 milímetros, ¿no? Son las indicaciones precisas de cirugía, y bueno, pues habrá que evaluar, obviamente, que esto siempre son decisiones que toman los hospitales, los equipos de corazón, para ver qué paciente puede o no beneficiarse de una cirugía de este tipo, ¿no? Este es el otro procedimiento que explicaba, que es percutáneo, que lo que permite es, de forma endovascular, acercar las cúspides para disminuir la insuficiencia, ¿no? Está descrito, se hace en los centros que tienen alguna experiencia. Yo creo que yo me quedo porque la idea de la clase es precisamente lo que les acabo de comentar hace un rato, que ustedes puedan hacer el abordaje de lo que le toca al paciente como médicos de primer nivel, ¿no? Valorar el cuadro clínico, valorar los datos a la estudio en física, un electro, una trayectoria, y obviamente conocer las etiologías que son importantes. ¿Alguna duda de insuficiencia mitral? No, 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 sí, ¿no? Bueno, vamos a ver la última valvulopatía, que sería la estenosis mitral. Son 25 diapositivas, así de pechito, y como hemos platicado algunas cosas que parecen, va a ser más sencillo, y termino con haciendo un repasito de los soplos en las valvulopatías, ¿no? Aquí el problema de la estenosis mitral, bueno, ¿sigo o quieren 5 minutos para ir por un café y organizar sus ideas? seguimos. Ok. Seguimos, ok, ya el jefe dijo que seguimos, seguimos. Estenosis mitral. Aquí el problema, obviamente, es que el área valvular se encuentra disminuida, ¿no? La principal causa, pues, una de las causas, pues, la valvulopatía reumática igualmente. Y aquí vamos a ver que la válvula mitral se comporta como una barrera, ¿no? Y eso va a condicionar fenómenos retrógrados, o sea, por atrás. Esta obstrucción va a condicionar fenómenos hemodinámicos por atrás de la obstrucción, y también fenómenos por delante, se conocen como retrógrados y anterógrados, y va a explicar tanto el cuadro clínico como los datos que vamos a encontrar en la exploración física. Dentro de los fenómenos retrógrados, atrás de esta barrera que constituye la estenosis mitral, es que al aumentar, la aurícula tiene que contraer con mayor fuerza, hace que las diástoles sean más largas, y la aurícula con el tiempo va a aumentar de forma importante su tamaño, ¿no? Vamos a tener una aurícula enorme. Esta aurícula izquierda va a condicionar algunas consecuencias. Una de ellas, la formación de trombos dentro de la aurícula izquierda, ¿no? Puede conseguir eventos embólicos. Al igual que la insuficiencia mitral, esta aurícula crecida puede considerar que se presente una arritmia de forma frecuente, que es la fibrilación auricular, ¿no? La estenosis mitral va muy de la mano con la fibrilación auricular, ¿no? Si aumenta el volumen dentro de la aurícula izquierda, aumenta la presión, y puede considerar que se desarrolle también de igual forma hipertensión venocapilar pulmonar, y el paciente va a tener disnea. Y que nuevamente el grado más extremo de esta hipertensión venocapilar pulmonar es que se presente líquido dentro del alveolo, y el paciente presenta edema agudo de pulmón, que es algo sumamente grave y severo. Sin que se presente el edema agudo pulmonar, de igual forma, el paciente que tiene estenosis mitral, al igual que la insuficiencia mitral, el problema del lado izquierdo se puede pasar hacia el lado derecho, y que el paciente desarrolle hipertensión arterial pulmonar, que desarrolle hipertrofia ventricular derecho, que desarrolle dilatación del ventrículo derecho, inclusive que tenga insuficiencia tricuspide con el tiempo. El paciente
que tiene valvulopatía mitral, tanto en la estenosis como en la insuficiencia, es una causa de que el paciente con el tiempo presente hipertensión arterial pulmonar con todas las consecuencias que acabo de platicar, ¿no? De forma anterógrada a la barrera, pues al estar obstruido el paso, no obstruido, complejo, disminuido, obstaculizado el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, el gasto, el volumen latido del ventrículo izquierdo va a estar disminuido, ¿no? Si está disminuido el volumen latido, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Disminuir. Va a estar disminuido, entonces el paciente va a tener un gasto cardíaco bajo. Aquí no va a haber cardiomegalia, obviamente, tampoco va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero sí puede haber síntomas de bajo gasto cardíaco. ¿Cuáles son los síntomas de bajo gasto cardíaco? Síncopes, lipotimias, disnea. El paciente, a veces que tiene estenosis mitral, el molesta por la cual se prende es porque tiene síncope, tiene lipotimia o disnea, como ya hemos platicado, tanto por el gasto cardíaco disminuido como por el desarrollo de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿ok? Esto que vamos a ver a continuación, bueno, déjenme borrar mis trabujos. Esto es exactamente lo mismo, pero en cuadritos, ¿no? Como la estenosis mitral constituye una barrera que desarrolla fenómenos tanto retrógrados, que desarrollan la hipertensión venocapilar pulmonar, que son hipertensión arterial pulmonar, y que inclusive pueden desarrollar fibrilación auricular. Y anterógrados van a considerar que el paciente pues presente un bajo gasto cardíaco y que a diferencia de la insuficiencia mitral, pues aquí no va a haber cardiomegalia, ni va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Cuál es lo normal de la área valvular mitral? El normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados y por ecocardiografía lo podemos medir, de tal forma que la severa o apretada es cuando la área valvular mitral está por debajo de 1 centímetro cuadrado. Tanto en la ligera como en la moderada, el paciente puede cursar asintomático durante algún buen tiempo y que habitualmente los síntomas se presentan cuando ya se presenta más severa la obstrucción y habitualmente es cuando ya es por debajo del centímetro cuadrado. El cuadro clínico, pues ya lo hemos platicado, en C positiva, pues tiene que ver, pues básicamente con síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea en sus diversas presentaciones. Y fíjense bien, este es importante. Aquí va a cambiar en relación a la insuficiencia mitral los datos clínicos que podemos encontrar. Si se dan cuenta, todas las valvulopatías pues, pueden condicionar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando alguien tiene insuficiencia cardíaca, el síntoma más característico va a ser la disnea en sus diversas presentaciones y que esta insuficiencia cardíaca puede tener diversas etiologías. Puede ser, por ejemplo, consecuencias de que el paciente en el pasado tuvo un infarto, pero también puede ser que el paciente presentó alguna valvulopatía, que puede ser aórtica o que puede ser mitral, no las que hemos visto hasta el momento. La exploración física va a cambiar en relación a la estenosis mitral, porque, por ejemplo, aquí como no está dilatado el ventrículo izquierdo, el ápex va a estar en su localización normal. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no? A diferencia de la insuficiencia mitral que va a estar dilatado, ¿no? Aquí está el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Aquí va a haber un frémito también, ¿no? Condicionado por la turbulencia que condiciona el paso de sangre de la aurícula del ventrículo, un área valvular que se encuentra disminuida y al contrario, obviamente que aquí la turbulencia va a ser durante la diástole, porque es cuando la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Y en la insuficiencia mitral, pues era lo contrario, el frémito era sistólico, ¿no? Era cuando la sangre regresa de forma normal del ventrículo hacia la aurícula. ¿Cómo piensan ustedes que van a encontrarse los pulsos? Pues aumentados igual, ¿no? Acuérdense que aquí el problema es que el gasto cardíaco se encuentra disminuido. Disminuido. Entonces van a ser que pueden ser normales o incluso un poco disminuidos. Eso va a variar a diferencia, por ejemplo, de la insuficiencia aórtica, que son soplos muy saltones, ¿no? Pues aquí pueden estar disminuidos, ¿no? Y acá hay un dato que pues siempre nos gusta preguntar, bueno, a mí cuando hagan un examen de las cosas del corazón, habitualmente se los van a preguntar, ¿no? Que es el ritmo de Durosies. El ritmo de Durosies es característico de la estenosis mitral, ¿no? Es un hallazgo que podemos encontrar a la auscultación del paciente que tiene estenosis mitral. Pero este estenosis mitral tiene que tener dos requisitos para que se presente el ritmo de Durosies. El primer requisito es que sea
estenosis mitral pura. ¿Qué entienden ustedes por el término de estenosis mitral pura? Que no haya otra valvulopatía asociada. Exacto. Incluso dentro de la misma válvula mitral. Si el paciente tiene estenosis e insuficiencia, ya no va a tener ritmo de Durosíes. Y eso puede existir y se conoce como doble lesión mitral o también puede existir doble lesión aórtica, que el paciente tenga tanto estenosis como insuficiencia o que tenga, como bien dices, a lo mejor otro problema valvular distinto en otro sitio. Entonces, para que haya ritmo de Durosíes, tiene que ser una estenosis mitral pura. Y el segundo punto importante es que se encuentre en ritmo sinusal, porque como hemos platicado previamente, esta valvulopatía muy frecuentemente causa fibrilación auricular. Entonces, si el paciente tiene fibrilación auricular por estenosis mitral, ya no vamos a encontrar la presencia del ritmo de Durosíes. ¿Por qué? Porque parte de las condicionantes que condicionan el ritmo de Durosíes es este refuerzo presistólico que da la contracción o patada auricular. Si no hay patada auricular, pues no va a haber este refuerzo y no va a ser posible escuchar el ritmo de Durosíes. El ritmo de Durosíes lo describimos como, no sé si has escuchado, el famosísimo ritmo de Ruf, tata, Ruf, tata, Ruf, tata, que condiciona el ritmo de Durosíes. Y aquí vienen los componentes que contribuyen a este ritmo de Durosíes, ¿no? Un primer ruido brillante, ¿no? Es muy intenso, a su refiere brillante. Sístole limpia, porque es estenosis mitral pura. Si el paciente también tuviera insuficiencia mitral, pues ya no sería limpia. Se escuchará también el soplo sistólico o lo sistólico que caracteriza la insuficiencia mitral. Un segundo ruido duplicado, ¿no? Por un chasquido de apertura mitral. Recordemos que principalmente en la etiología reumática, como está muy calcificada, están con un proceso cicatrizal y calcificado las válvulas de las valvas de la mitral, cuando se cierra las válvulas simoideas, la aórtica y la pulmonar, se produce el segundo ruido cardíaco. Y después de esto, se abren las válvulas mitral y va a funcionar un chasquido. Por eso dicen que el segundo ruido va a estar duplicado. Segundo ruido, cierre de las válvulas simoideas, termina la sístole y empieza la diástole. Y al abrirse estas válvulas van a producir un chasquido. Por eso, este chasquido, ¿no? El retumbo el retumbo es una forma que tenemos para describir los soplos diastólicos en el foco mitral. Como es muy cansado decir, no, pues son tres palabras, ¿no? Uno, dos y tres. Soplo diastólico mitral, mejor decimos retumbo, son como sinónimos, ¿no? ¿Qué es un retumbo? Un retumbo es un soplo diastólico mitral. Al igual que otras valvulopatías van a tener un soplo. Y aquí el soplo va a estar condicionado, ¿por qué? Por la turbulencia que condiciona el paso de sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo, pero aquí va a ser durante la diástole, que es cuando la sangre pasa a través de un área valvular que se va a encontrar disminuida, ¿no? Entonces, el ritmo de Durosíes, el Ruf Tata, es característico de la estenosis mitral siempre y cuando sea una estenosis mitral pura y el paciente se encuentre en un ritmo sinusal. Vamos a escuchar el ritmo de Durosíes, ¿no? Entonces aquí está S1, S2, y vamos a ver este retumbo o soplo diastólico en el foco mitral, el famosísimo Rustata. A ver, usted dígame si parece Rustata o no. ¿Sí lo escuchan? Sí, Doc. ¿Qué opinan? ¿Sí parece Rustata o no? Bueno, ahí va otra vez. A ver si lo puedo repetir. A ver, Rustata. Okay. Y vean la diferencia con un soplo holosistólico que caracteriza a la insuficiencia mitral, ¿no? Ahí, perdón.
¿Dudas de los hallazgos que podemos encontrar la auscultación en el paciente que tiene estenosis mitral? No, Perfecto. Y por último, bueno, podemos encontrar estas facies mitrales que son, vean cómo está un eritema característico malar en el puente de la nariz, ¿no? Incluso en el área peribucal, y se conoce como facies mitral, que es secundario tanto a la hipertrofia pulmonar y al bajo gasto cardíaco, que conlleva vasoconstricción sistémica. Obviamente que esto es más sencillo si el paciente es caucásico y está güerito. Si está morenito como yo, pues no, quizá no sea tan sencillo de ver, ¿no? Otro dato que vamos a encontrar en la expresión física es lo que vemos en la pantalla, ¿no? Son 3 puntos y son datos clínicos que encontramos a la expresión física en el paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Incluso esto se conoce también como complejo pulmonar de Chávez, ¿no? Son datos que podemos encontrar en el paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Y como platicamos, pues tanto la estenosis como la insuficiencia mitral pueden condicionar que el paciente desarrolle eh, mm, hipertensión arterial pulmonar, ¿no? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? No. Ok. ¿Seguimos? Sí, doc. sí, doc. Sí, doc. ¿Qué vamos a encontrar en el leucograma? Pues básicamente cosas muy parecidas a la insuficiencia mitral, porque va a condicionar el crecimiento, ¿no? De la aurícula izquierda, podemos ver mitrales, ¿no? Podemos encontrar tanto el eje, estos datos podemos encontrar por la hipertensión arterial pulmonar que puede presentar el paciente, ¿no? Y también pues vamos a encontrar a veces la presencia de fibrilación auricular, ¿ok? La fibrilación auricular son 2 conceptos muy sencillos para que ustedes lo puedan ubicar en un electrocardiograma. El primer criterio electrocardiográfico, muy sencillo, en la FA, es que no va a haber PES, ausencia de ondas P. Y el siguiente, pues va a ser que el intervalo RR sea sumamente irregular, no hay dos iguales, ¿no? Entonces, la arritmia más arrítmica, pues es la fibrilación auricular, ausencia de ondas P y presencia de P mitrales. Estos datos electrocardiográficos son los que caracterizan a la hipertrofia ventricular derecha. Vean, Rs muy altas en B1 y B2, donde habitualmente pues vemos que en B1 y B2 las Rs son chiquitas, son muy chiquitas. Y aquí vamos a ver que son Rs muy, muy altas, ¿no? En B1 y B2, ¿ok? ¿Qué esperamos encontrar en la teletórax? Pues exactamente, bueno, muy parecido a la insuficiencia mitral en lo que respecta a los 4 arcos. Aquí lo que va a diferenciar es que en el paciente que tiene estos mitral no va a haber cardiomegalia. En la insuficiencia mitral sí va a haber cardiomegalia y 4 arcos. En el paciente que tiene estos mitral no va a haber cardiomegalia y sí van a existir los 4 arcos. ¿Ok? Bueno, el ecocardiograma es el estudio fundamental en las sospechas de valvulopatías porque me confirma el diagnóstico, me valora la etiología y me define gravedad, ¿no? ¿Qué le vamos a, lo que están aquí son los criterios ecocardiográficos de la lesión mitral grave, que es la que vamos a tratar siempre cuando tenga síntomas, y qué consiste el tratamiento? Bueno, si el problema es que está cerrado, ¿qué hay que hacerle? Abrirlo. Abrirlo. Si está cerrado, intentaremos. Exacto, intentaremos abrirlo. Entonces, el procedimiento consiste en algo que se llama valvuloplastía mitral percutánea, ¿no? O como isirotomía, ¿no? ¿Cómo se conoce también? Como pues así como isirotomía mitral percutánea. Lo que hacemos es meter un globito dentro de la mitral para dilatarlo. Entonces, cuando alguien tiene estenosis mitral grave, se tiene que calcular el score de Wilkins. El score de Wilkins ve movilidad, engrosamiento de válvulas, qué tan calificado está y qué tal está el engrosamiento por debajo del aparato valvular. Son 4 puntos de cada uno. Lo máximo que puede tener un paciente serían 16. Entre más elevado esté el score de Wilkins, nos traduce que la válvula está más calificada, está más dura. Y si queremos meterle un globito dentro de la válvula mitral, pues va a ser muy difícil. Les voy a hacer un video para que vean cómo se está. No sé, creo que está aquí en este video. Les voy a hacer un video para que ustedes lo vean. A ver si corre. No quiere. A ver, déjame salirme.
A ver si lo corre. Uy, ya les quedé mal. Falló la tecnología, no lo puede correr. Pero lo que hace es este globito es muy sencillo, ¿no? Está la aurícula izquierda, está el ventrículo izquierdo, y aquí el área valvular se encuentra disminuida, ¿no? Entonces lo que hacen es pasar un globo a través de la bola mitral y lo inflan, ¿no? Y con ello, pues mejoramos la... no sé si vieron mi dibujo, ¿están viendo mi dibujo? No sé si soy yo, pero no. Doc, No, se ¿verdad? queda atorado Sí, en se la ve que sí. valvulopatía. Sí, ya vi. A ver, espérame, déjame corregirlo. A lo mejor por eso no puedo verlo. A ver, voy a salirme y volver a entrar. ¿Sale? Voy a dejar de compartir. Y a lo mejor por eso podemos ya ver el video. Un segundo. Ahí ven ya los criterios, ¿no? Ecocardiográficos. Sí, Doc. ¿Sí? Ok. Vamos a intentar otra vez, a ver si lo corre. Ahí va. It is recommended to check the sequence of balloon inflation and the structure of the balloon to confirm that it meets the design Entonces, vean, standards. ese globito The normal se pone sequence of dentro de la balloon válvula inflation mitral. is first the distal part, then the proximal part, and finally the Lo que hacen waist. es inflarlo para permitir que se dilate, ¿no? Cuando el paciente esto es mitral grave, ¿no? Y se llama valvulopastía mitral percutánea, o también se conoce como, ¿cuál es el otro nombre? No me crean, pero bueno, es valvuloplastia mitral percutánea, así sencillo, ¿no? Y lo que hacen es, donde está cerrado, inflan el globo y con esto disminuyen la estenosis mitral. Obviamente que para poder hacer este procedimiento, el paciente tiene que tener estos requisitos que ven en la pantalla, ¿no? El score de Wilkins tiene que ser menor de 8 puntos, porque si tiene más de 8 puntos, lo que me traduce es que está muy rígida la válvula y que las posibilidades de éxito son muy pocos, ¿no? Son muy pocas. La siguiente requisito para hacer este procedimiento es que no tiene que haber trombo en la aurícula izquierda. Y esto pues es un tanto lógico, porque si tengo ya un trombo formado en la aurícula izquierda y está cerrada la válvula mitral por la estenosis y quito la estenosis mitral, ¿qué va a pasar con el trombo? ¿Se va a ir para realizar? Se va a ir al ventrículo, el ventrículo pues va a ir a donde ustedes quieran, por eso estará contraindicado. Y el tercer punto que estará contraindicado es que el paciente no tenga parte de insuficiencia mitral, porque como va a dilatar la válvula mitral y ya tiene insuficiencia mitral, pues va a agravar la valvulopatía mitral, la insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, para poder hacer este procedimiento, pues tiene que tener estas tres características. Si el paciente tiene insuficiencia mitral, está indicado hacer un procedimiento y tiene alguno de esos puntos que lo contraindican, pues entonces tendrá que hacer la cirugía para realizar el cambio valvular por una válvula protésica, ¿no? Que ya puede ser biológica, que ya puede ser mecánica. ¿Ok? ¿Dudas? No, ¿No? ¿Dudas de las valvulopatías? ¿No? ¿En el examen? Regresando, ¿todavía tenemos clases o ya no? tenemos dos. Sí, Doc, tenemos dos. Tenemos tiempo, ¿no? Para poder remediarlo o remediar, bueno, aclarar sus dudas, ¿sabe? Entonces, bueno, si me permiten, pues con eso terminamos las valvulopatías. Me voy a permitir abrir mi cámara para poder desearles una feliz Navidad, que se la pasen muy bien con su familia. Nos vemos, por favor, en enero, al otro año. Bendito sea el Señor. Vamos a descansar todos de todos. Y nos vamos a ver en enero, no sé qué día, pero ahí nos saludaremos, ¿sale? Que se la pasen muy bien, disfruten sus vacaciones. Si me permiten un consejo, no estudien en vacaciones, descansen, abandónense y ya en enero se emparejan, ¿sale? Disfruten a la familia. Un abrazo a sus familias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos en enero y ya me platican qué les trajo Santa Claus de regalo, ¿sale?
Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias.